Las potencias tienen estas dos partecitas que son muy importantes y debemos aprender a identificarlas. El número grandecito que está ahí lo vamos a llamar base. Y el número pequeñito se llama exponente. Ok, porque es importante. El exponente nos dice cuántas veces yo voy a multiplicar el número que está en la base por sí mismo. ¿Sí? Eso significa que si yo tengo 3 a la 2, yo debo multiplicar 3 dos veces, porque recuerden que el exponente me indica cuántas veces voy a multiplicar la base por sí misma. Así que significa que aquí yo debo hacer 3 por 3. ¿Y cuánto me da esto? 3 por 3 me da 9. Sencillo, ¿verdad? Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo 2 a la 4, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar 2 4 veces por sí mismo. Significa que yo voy a hacer 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Y ahora lo multiplicamos. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. ¿Sí? Un error muy común es decir 3 por 2, 6, pero no, o 2 por 4, 8. Debemos recordar que ese exponente lo que me indica es cuántas veces yo voy a multiplicar la base por sí misma. ¿Sí? Ahora, como estamos utilizando números enteros, es muy importante ver qué pasa si la base es negativa. Si la base es positiva, no pasa nada. Siempre la respuesta me va a dar positiva. ¿Sí? No importa cuál sea el exponente, siempre me va a dar positivo. Ahora, ¿qué pasa si la base es negativa? Significa que debe aparecer algo así. Menos 3, por ejemplo, a la 2. Ok. Cuando yo tengo una base negativa, me voy a fijar en el exponente. ¿Sí? Entonces, cuando el exponente es un número par, ¿sí? La respuesta me va a dar positiva. ¿Sí? Entonces yo digo menos 3, como veo que la base es negativa, me fijo en el exponente. El exponente es par, perfecto, me va a dar positivo. Y aquí yo haría 3 a la 2 sería 9. Ok, esto es lo mismo que yo tuviera que hacer menos 3 por menos 3, ¿verdad? Hacer la multiplicación y aplicar la ley de los signos, que sería 3 por 3, 9, y negativo por negativo me da positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando mi base es negativa, pero mi exponente es impar? ¿Ok? Ahora ahí sí cambia la situación. Entonces vean, por ejemplo, si yo tengo menos 3 elevado a la 3, ¿sí? Entonces, como yo veo que mi base es negativa, entonces me fijo en el exponente. Ahora el exponente aquí es impar. Cuando el exponente es impar, 3, 5, 7, todo cualquier número impar, el resultado siempre me va a dar negativo. Entonces aquí yo debería hacer, bueno, esto da 27, ¿verdad? Y me daría negativo. Y esto es como que yo hubiera hecho, ¿verdad? Menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Okay? Que esto es menos 3 por menos 3 me da 9. 9 positivo. 9 por menos 3, menos 27. ¿Sí? Pero para evitar hacer todas las leyes de los signos, entonces yo simplemente al fijarme en el exponente, puedo saber de antemano si la respuesta va a ser positiva o negativa. Entonces lo repito. Si la base de la potencia es negativa, me fijo en el exponente. Si el exponente es par, me va a dar positivo. Si el exponente es impar, me va a dar negativo. Ahora quiero hacer énfasis en esto. Esta ley solo aplica cuando la base es negativa. Si la base es positiva, la respuesta siempre, siempre, siempre va a ser positiva. ¿Okay? Esta ley, lo repito, solo va a aplicar cuando la base es negativa. Muy bien. Ahora, hay una diferencia. Si el menos está entre paréntesis, pues yo aplico la ley. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto así? Por ejemplo, que cuando el menos no está dentro de un paréntesis, eso me está diciendo que yo haga la operación y al final le pongo el menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo hago 5 a la 2, que es 25, ¿verdad? 5 por 5.
y al final le pongo el menos. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, debo fijarme. Es muy importante si está entre paréntesis o si no está entre paréntesis, ¿ok? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, si yo tengo esa, vean la diferencia, ¿ok? Aquí está fuera de paréntesis y aquí está dentro. Aquí, como mi base es negativa, me fijo en el exponente. ¿Y cómo es el exponente? El exponente es par. Eso significa que aquí, según esta ley que estábamos viendo, me va a dar positivo. Entonces aquí yo digo 5 por 5, 25, positivo. ¿Ven que se parecen? Pero no son iguales. ¿Qué hace la diferencia? Los paréntesis. Así que sí son importantes. Si está dentro del paréntesis, ¿ok? Sí aplicamos la ley. Pero si está fuera del paréntesis, agrego al final el negativo. ¿Sí? Ahora quiero que veamos las propiedades o las leyes de las potencias. Muy bien. Aquí tenemos algunas de las leyes. Bueno, yo creo que sí las tenemos todas. Ok, tenemos la primera. Vamos a ir a la primera. La primera es cuando yo tengo potencias de igual base. ¿Sí? Vean que la base es la misma. Y hay una multiplicación en medio. Ok, estas propiedades solo aplican cuando la base es igual en esta propiedad. Ok, si hay bases diferentes, pues no aplica. Ok. Entonces aquí lo que me está diciendo es que yo debo conservar la base y debo sumar los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo con numeritos que es más fácil. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a poner una base menos 2. ¿Okay? Y me dice que tengo menos 2 a la 3 por menos 2 a la 7. ¿Okay? Ahora, entonces, la ley me dice que yo debo. ¿Qué me dice la ley? Que yo debo mantener la base y sumar los exponentes. Entonces yo voy a hacer, ok, mi base es menos 2. Vean que como está entre paréntesis, yo también la pongo entre paréntesis. Y debo sumar. 3 más 7 me da 10. Si solo me dicen en el ejercicio que debo aplicar la ley, pues hasta ahí lo dejo, como una potencia. No lo resuelvo, a menos que me digan lo contrario. Okay, vamos a hacer otro ejemplo. Quizá vamos a hacer uno con, ahora aquí me ponen uno, digamos, vamos a poner 3 a la 5 por 3 a la 10. ¿Okay? Entonces, la base, me verifico, ¿verdad? La base es la misma, pongo la base y sumo los exponentes. 5 más 10 me da 15. ¿Okay? Creo que ya podemos pasar a la otra ley. Ok, pasemos a la otra ley. La otra ley me dice que igual, debo tener iguales bases. Y dice que yo voy a restar. Ahora resto los exponentes. Si en medio hay una división, yo voy a restar los exponentes. Muy bien. Entonces vamos a colocar unas aquí. Vamos a poner, por ejemplo, 4 elevado a la 3 dividido entre 4. Ok, ahora esto quiero recordarles, es algo muy importante. Cuando un número no tiene exponente escrito, significa que ahí va un 1. Eso no lo debemos olvidar. No nos lo van a poner, debemos recordarlo. Ok, entonces aquí coloco la base y ahora entonces voy a restar exponentes porque tengo una división. 3 menos 1 me da 2. Ahora, hay otra manera en que me puede aparecer esta. Recuerden que una fracción también representa una división. Entonces, en vez de aparecerme así, me puede salir como una fracción. Entonces, por ejemplo, vamos a poner menos 2 elevado a la 8. Si la base, por ejemplo, es menos 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Recuerden que una fracción representa una división. Entonces, como es una división, debo restar exponentes. Aquí está, debo restar exponentes. Así que, ¿cuál es mi base? Mi base es menos 2. Conservo la base. Ahora, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Voy a restar. 8 menos 6 me da 2. ¿Listo? Ok, ahora vamos con otra que se llama potencia de una potencia. Ok, la potencia de una potencia la podemos identificar porque vamos a tener dos exponentes, uno adentro, ¿sí? Vamos a tener uno adentro y uno afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos exponentes. Entonces, me puede aparecer algo así.
5 a la 2 y todo eso elevado a la 3, por ejemplo. Entonces conservo mi base, que en este caso es 5, y ahora digo 2 por 3, ¿verdad? Como está 5 a la 2 a la 3. Entonces voy a multiplicar los exponentes. 2 por 3, 6. Eso es lo que hay que hacer en esa. Siempre que tengamos un exponente adentro y otro afuera, vamos a multiplicar. Ahora, esta es bien interesante. Ok, aquí sí vamos a tener dos bases diferentes. Ok, entonces vamos a colocarla por aquí. Entonces aquí, digamos, tenemos, vamos a poner aquí 4 por, vamos a poner 3, y digamos que este 3 está elevado a la 2, y aquí digamos que hay un 6. ¿Ok? Ahora vea que tenemos bases diferentes. Entonces es esta, ¿verdad? Bases diferentes y un exponente afuera. Aquí yo le agregué algo para que veamos qué pasa. Ok, recordemos que cuando no hay aquí exponentes, porque hay un 1, ¿verdad? Entonces, si hay un exponente adentro y otro afuera, lo acabamos de decir en la ley anterior, voy a multiplicar los exponentes. Significa entonces que aquí yo voy a decir 1 por 6 me da 6. Entonces coloco mi base, que es 4. 1 por 6, 6. Luego coloco por, porque aquí hay un por. Ok, ahora coloco 3. 2 por 6 me da 12. ¿Sí? ¿Vieron cómo es? ¿Qué pasa si aquí hubiese otro número? Bueno, multiplicamos ese otro número por el que está afuera. ¿Sí? Entonces, esta es como una mezcla de esta primera. ¿Sí? Pero un poquitito más extendida, nada más. Ahora, vamos a este. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Ok, este sí que es nuevo. Entonces vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la menos 1, aparece ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es recordar que nosotros podemos poner debajo de cualquier número 1, porque como la fracción es una división, significa que si yo divido mi número por 1, siempre me va a dar el mismo número. Entonces no afecta en nada en que yo ponga un 1 ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a darle vuelta. El que estaba arriba lo voy a poner abajo y el que estaba abajo lo pongo arriba. Así de simple. Entonces vean lo que vamos a hacer. Ahora, ¿quién quedaría arriba? El 1. Y abajo quedaría el 5. Y le coloco el exponente, pero ahora sí sin el negativo. Aquí sería 1. No es necesario ponerlo, pero lo vamos a poner. ¿De qué otra manera también lo puedo expresar? Puedo escribir 1 sobre 5 y entre paréntesis y le pongo el 1 allá arriba. ¿Ok? Esa es otra manera de expresarlo. Cualquiera de las dos maneras está bien. Vamos a hacer otro con ese. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo menos 3 elevado a la menos 4? Ok, entonces me acuerdo de que aquí abajo yo puedo poner un 1. ¿Ok? Entonces le vamos a dar vuelta. El 1 queda arriba y el 3, ¿verdad? Queda abajo. Ahora el menos también me lo debería llevar, pero cuando hay un menos, siempre lo vamos a dejar arriba en una fracción, ¿ok? Entonces si hay un negativo, siempre lo dejamos arriba. Y ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Para qué le dimos vuelta? Bueno, para que este se convirtiera en positivo. Entonces no hay que olvidar ese detalle. Entonces, una vez que le dimos vuelta fue para quitarle el negativo a ese exponente. Entonces ya queda un exponente positivo. ¿Lo vieron? No es tan complicado. Vamos a hacer uno donde sea una fracción. Por ejemplo, si yo tengo 5 medios, ¿okay? Vamos a poner 5 medios elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hacíamos en el otro? Pues le damos vuelta. Eso es lo mismo que vamos a hacer. Siempre que haya un exponente negativo, le vamos a dar vuelta. Entonces, arriba quedaría el 2, abajo el 5, ya le dimos vuelta. ¿Y para qué le dimos vuelta? Para que el exponente cambiara a positivo. Entonces lo cambiamos a positivo. ¿Ven? No era tan difícil la situación. Okay, entonces no nos olvidamos de eso. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que debemos acordarnos es que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, aquí quiero aclarar algo. Por ejemplo, si yo tengo 10 a la 0 me da 1. Si yo tengo menos 2 elevado a la 0 me da 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo algo así? Vean que aquí el menos está dentro del paréntesis. Aquí no hay paréntesis. ¿Qué significa eso? Entonces yo tapo el menos por un momentito.
2 a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Pero como el menos estaba fuera del paréntesis, significa que lo debo poner al final. Entonces le pongo al final. ¿Sí? Eso no lo debemos olvidar. Ahora, esta de aquí se parece a esta. Simplemente que ahora me la colocan como una fracción. Pues hacemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esos aquí. Si tenemos, vamos a poner 7 tercios. Y me dicen que esto está elevado a la, qué sé yo, a la 5. Entonces, recordamos que aquí hay un 1. Si no está escrito es porque hay un 1. Y si yo tengo un exponente adentro y uno afuera, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar los exponentes. ¿Se acuerdan de esta? Ok, lo mismo aplicamos aquí. Entonces yo voy a decir 7. 1 por 5, 5. Voy con 3. 3, el exponente es 1. 1 por 5, 5. ¿Qué pasa si hubiese otros exponentes que no sean 1? Vamos a ver qué pasa. Igual vamos a multiplicar. Vamos a poner 4 séptimos elevado, bueno, 4 a la, vamos a poner a la 3. Y aquí vamos a poner un 6. Y ahí abajo no vamos a poner. Ok, entonces aquí sería, pongo el 4. Ahora, como tengo un exponente adentro y otro afuera, multiplico 3 por 6, 18. Ahora voy con el 7. Muy bien. El 7 no tiene ningún exponente, significa que ahí hay un 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por 6, 6. ¿Sí? Muy bien. Esas entonces son las potencias y las propiedades de las potencias. Ok. Entonces, si hay una multiplicación de potencias de base igual, sumo. Si hay una división de bases iguales, resto. Si hay un exponente elevado a otro exponente, multiplico. Aquí, pues entonces, para los dos va el mismo exponente. Si hay un exponente negativo, debo darle vuelta. Todo elevado a la 0 da 1. ¿Ok? Esas son las básicas. Entonces, espero que les haya quedado claro. Y no olvidemos que no es 3 por 2, sino 3 por 3. ¿Ok? No olvidemos eso. Eso es muy importante.